Por favor, quisiera compartir un versículo. Podían ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Vale, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El título del teatro se llama ¿Qué deseas? Hola, mi hermana, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Y a ti también, mi amor. Bien, bien. ¿Qué tal, Mimi? ¿Qué haces por aquí? Pues yo queriendo leer la Biblia y Pues buscar. hermoso. Mira qué versículo tan bonito me ha regalado el Señor en Salmo 119:2. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¡Qué ¡Wow! hermosa palabra! ¡Wow, wow! ¡Qué bueno es el Señor! Mira, a mí también me dio otra palabra. ¿Sí? A mí me dio Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¡Qué bien! Hermosas promesas. Y mira cómo es el Señor, no ha hablado las dos en el mismo Salmo 119. ¿Te has ¿Qué fijado? estudiamos y vemos a ver para conocer un poco más Muy al bien, Señor? me parece perfecto, mi hermana. De acuerdo. Mira, mira aquí. A ver. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hola. Hola, hermanita. mi ¿Cómo hermana. están? Bien. ¿Selfie? Oh, La hermanita, Gracias. como siempre. Es que pero ¿qué tengo le un nuevo hacemos? canal de YouTube. Sí, Muchos otro seguidores más. y otro. No te Hoy pa- mi hermana. Es que muy solicitada las redes sociales. ¿Y ustedes qué hacen? Pues aquí estudiando la palabra de Dios Ah. Sí, buscando. Ah, qué para bueno. conocerle más. Yo deseo seguir los pasos de Jesús. Ay, las veo muy... Y yo bien. deseo buscar a Dios más y conocerlo. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Y hermana, ¿y usted qué desea? ¿Yo? Sí, usted. ¿Me está preguntando yo qué deseo? Sí, Sí. usted qué Ay, desea. les voy a contar. Dígame, mi hermana. Cuéntenos. Pues yo deseo una casa súper, hiper, mega grande. Oh. Grande, grande, grande. Oh. Una piscina, jacuzzi, con burbujitas. Mm. También deseo un hombre Uf. con mucho dinero. Claro, quizás un marqués. ¿Por qué no? Que me trate como una reina, como me merezco. Ay, sí. Y un yate, un super yate, para navegar el mar, ver la luna y hacer reuniones de oración y... Ah, Sí, sí, sí. ¿Algo más, hermanita, tú deseas? Un Lamborghini. Ah. De hecho, en estos momentos voy para una entrevista de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, probablemente voy a dar las noticias. Ah. Quiero ser famosa y tener muchos seguidores, multiplicarlo. Pero mi hermana, ¿y dónde deja usted a Dios? Ay, pues Dios está en todas partes. Ay, Dios mío, Señor, ten Sí, misericordia. sí, Dios está en todas partes, Él entiende. ¡Ay, no! Dígame. La última. Sí. Dígame. Les tengo una propuesta. ¿A Dígame. nosotras? Sí. ¿De qué? Un trabajito. Ah, sí. Sí, sí, ¿Cuál? sí. Cuando consiga mi casa, necesito una cocinera y una niña para la limpieza. Ah, Es que mamá. con tantas cosas, lo de mis seguidores, lo de la televisión, los viajes, o sea, los negocios, tú cocinas delicioso y tú ya sabes cómo quiero, ¿no? Soy muy exigente con la limpieza. Ay, Ok. Señor. Bueno, mi Bueno, mi hermana. Yo como que las dejo porque ya tengo una entrevista. Hasta luego. Chao, mi hermanita. Chao, mi hermana. Que el Señor tenga misericordia. Amén, mi hermana. ¿Qué te crees si oramos por ella? Sí, Vamos mi a orar. hermana, creo que va a ser. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te agradecemos, Señor,
por la vida de tus siervas, Señor, y de muchos siervos, Señor, aquí en tu congregación, Señor. Amén. Te pedimos que tú ministres nuestras vidas, Señor, y que tú pongas, Señor, el deseo de lo eterno en nuestro corazón, Señor. Pon ese vivo deseo, Señor, de buscarte y de conocer tus caminos cada día más, Señor. Clamamos, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bueno, y por último, queremos compartir con ustedes otro versículo. Se pueden ir a Mateos, capítulo 6, versículo 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que Dios me lo bendiga a todos. Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Señor, gracias por tu presencia, gracias que en tu congregación, la congregación de los santos, Señor, nos permites vivir una experiencia que no podemos tener a solas en casa. Señor, nos permites estar en la congregación de los santos donde tú has dicho que hay 2 o 3 reunidos en tu nombre y tú estás ahí en medio nuestro. Y gracias por el tiempo de alabanza, gracias por inspirar a los músicos, a los adoradores. Gracias, Señor, por inspirarlos y guiarlos a ministrarte a ti de alabanza y que nosotros podamos unirnos. Y gracias, Señor, al equipo de teatro, gracias a los dones que tú vas dando a cada uno, Padre, para que cada uno avancemos y andemos conforme a tu llamado en nuestras vidas. Señor, con este título, con esta enseñanza de hoy, nos quieres llamar la atención a cuál es nuestro ministerio. Que no tenemos que ir a buscar hasta la luna o hasta cualquier grandiosa idea de cuál va a ser nuestro ministerio, porque nuestro ministerio va a ser lo que tú ya venías haciendo y nos has enseñado a hacer también. Padre, ayúdanos, Señor, a ceñirnos a tu palabra y te pedimos que incluso esta tarde, por tu Santo Espíritu, nos vengas hablando, abre nuestro entendimiento. Tócanos, Señor, en alguna área de las que tú operabas, para que te entendamos a qué tú nos estás llamando. Porque en la vida cristiana es verdad que hacemos muchas cosas y podemos estar llamados en varios frentes. Pero, Señor, háblanos por tu Santo Espíritu, para que podamos sentir ese llamado específico que tú tienes para nosotros. Señor, me presento ante ti, Señor, te pido tu ayuda y tu fuerza, Señor. Pido tu dirección, pido tu unción, Señor, para cada uno de mis hermanos, y que tu iglesia siga siendo edificada hasta que terminemos de formar a 1000 líderes, a 1000 responsables, a 1000 servidores de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Los responsables que están aquí, si pudiéramos vernos un poquito después del culto, quería consultaros algo durante nuestra ausencia, que el martes saldremos a Suiza y quería consultaros. Entonces, ¿qué ministerio tienes? Algunos contestan, yo ninguno, y no pienso tener, pues es la respuesta equivocada. Y otros pues se imaginan en el otro abanico, pues no sé, algún llamado a las naciones, gran llamado, enorme llamado, que brilla tanto que no le permite ver el orgullo que tiene. Eso pues puede ser todo el abanico, ¿no? Pero en esta tarde queremos centrarnos en cómo funcionaba Jesús, porque mayor que Él no vamos a ser, ¿no? El maestro sigue siendo mayor que el alumno.
y queremos aprender de nuestro Señor. La palabra ministerio es una palabra que está en la Biblia. La usa bastante el Nuevo Testamento. Entonces nos interesa ver qué significado tiene, porque claro, hoy en día pues hablamos de los ministerios de la nación, parece ser que son cargos de muy alto vuelo y que son cosas muy importantes. Sin lugar a dudas, servir a Dios es lo más importante que tú puedes hacer con tu vida durante tu vida. Seguramente, servir a Dios. Pero ¿qué significa la palabra ministerio? Viene del griego diaconía. Ser un diácono. Diaconía, que significa ser un siervo. Toma ya. Todos, incluso los ministerios de la nación, deberían de recordar que están nombrados a un cargo para ser siervos de Dios y siervos de la población y para la población. Entonces, diaconía es atender una responsabilidad. Es tener un encargo que uno quiere, Señor, por tu gracia, cumplir fielmente. Aleluya. Un servicio, una ayuda. Y se puede manifestar de muchas formas. Pero si entendemos esto y miramos algunos versículos para que nos coloquemos en el tamaño del ministerio, vemos que los que sirven en las cosas naturales están en la diaconía, están en el servicio, pero los que sirven como Pablo apóstol también son servidores en la diaconía. Es la misma palabra griega. No hay una calidad, no hay un término distinto para describir al ministerio apostólico. Por supuesto, tiene una función distinta, pero es la misma palabra. Es la diaconía. Tiene que servir. Y el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Sea lo que sea a lo cual Dios te llama. Y en esta clase que estamos aprendiendo, enseñando y formando a líderes, pues qué importante vestirnos de esta capa de entendimiento, de humildad, de que Dios me ha llamado a serle fiel en alguna área. Tengo que aceptar el encargo y tengo que desarrollarlo y llevarlo a cabo para que a mí se me diga, bien hecho, siervo fiel. No se puede decir bien hecho si no se ha hecho nada. Siervo fiel. Y entonces cuando Dios derrama su corazón en tristeza y a veces en frustración, cuando dice siervo inútil, pues es aquel que ha pasado completamente al lado de la diaconía para Dios. Cuando Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, está diciendo, y la diaconía que yo recibí del Señor. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nos habla, por ejemplo, en 2 de Corintios, te doy algunos ejemplos para que nos coloquemos en el significado de la palabra. Habla del ministerio de la muerte, ¿no? Que fue la ley de Moisés, pues fue la diaconía de la ley de muerte, grabado en letras, en piedra, tanto que después, el versículo 8 nos habla del ministerio del Espíritu, nos dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, la diaconía del Espíritu? El Espíritu Santo también tiene un encargo dentro de la Trinidad. Cristo tuvo un encargo y una de las características que vamos a sacar hoy del ministerio de Cristo es que Él dice, yo he venido a servir. Él vino a cumplir su diaconía, su cometido, siendo Dios.
se ciñó con una toalla y vino a lavar los pies de los discípulos. Era parte del llamado de Dios y del ministerio de Jesucristo. Su diaconía fue o incluía esto. Y aquí nos habla de cuánto más glorioso la administración del Espíritu, pues el Espíritu Santo también tiene un cargo. Es Dios, pero no le cae los anillos de ser un siervo. A Jesucristo no le cae los anillos de ser un siervo, y Él vino a servir. Y si tú y yo podemos hoy ser salvos y saber que tenemos el perdón de nuestros pecados, es porque Cristo sirvió a la justicia, sirvió a Dios y te sirvió a ti y a mí, muriendo en la cruz. Él dio. Cristo fue hallado fiel, como Moisés fue hallado fiel en toda la casa de Dios, es decir, en todo el encargo que Dios le había dado. Y ciertamente aquí todos vamos a tener distintos encargos. Se complementan, se suman, enriquecen el total del cuerpo de Cristo. No importa el título que conlleve uno, lo que importa es la fidelidad con la cual cumple su llamado. Cuando Pablo exhorta a Timoteo, le dice, sea fiel, cumpla tu ministerio. Nadie tenga en poco tu juventud. Cumpla tu ministerio. Nos dice el versículo siguiente que el ministerio de la condenación, la ley de Moisés que vino a condenarnos a todos, mostrándonos cómo se llamaba el pecado. Antes de esta ley no teníamos conocimiento del pecado, no sabíamos que mentir era malo o engañar era malo, pero Dios llamó las cosas por su nombre en la ley de Moisés y todos fuimos hallados culpables. Y eso fue un ministerio, una diaconía de la condenación, fue con gloria. Mucho más abundará en gloria la diaconía de la justificación. Otro ministerio que Dios estableció. Entonces Dios nos dice, Jesús, Mateo 9:37, que la verdad, la mies es mucha. Cristo murió por todos, más los obreros que han de traer el evangelio a todos son pocos. La mies a la verdad es mucha, hay mucha necesidad, hay muchas personas perdidas. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe labradores, que envíe personas que reciben el encargo, sea cual sea. Suele ser encargos de menor importancia, que tienes que llevar a cabo siendo fiel antes que se te entregue cargos de mayor importancia. Eso es una ley espiritual. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Y en tu vida cristiana, que puede durar muchos años, de momento la nuestra, Daniela y yo, pues es 40 años, uno empieza con responsabilidades así, y si es hallado fiel, va en aumento, aunque siempre respetando el llamado específico, porque no todos estamos llamados a ser apóstol o profeta o pastor o tal, ¿no? Pero no importa el título, repito, importa que el lugar donde Dios te pone y te va a dar más autoridad. Jesús con 12 años ya entendía ese concepto. Y cuando José y María perdieron a su hijo, que no estaba en la caravana que había salido de Jerusalén para regresar a Nazaret, 3 días de andar y no ven a Jesús, no ven a su niño, pues se empiezan a preocupar. Y fueron buscándolo por todas partes y cuando aparece
están frustrados con él, ¿no? Los padres dicen, y tú como que no nos has dicho nada. ¿Y cómo que de dónde tú estabas? Y Jesús contestó, dice, pero ¿por qué me estabais buscando? Era normal, ¿no?, que los padres buscaran a su hijo, ¿no? Era normal. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Con 12 años Jesús tenía la conciencia de que tenía que estar dentro de los negocios de su Padre. Hoy en día hay muchos que están en los negocios de la vida. Porque eso es otro versículo, 2 de Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita la buena batalla de la fe, ninguno que es cristiano, que milita, debe de enredarse en los negocios de la vida, si quiere agradar al que le tomó por soldado. ¿Te ha tomado Dios por soldado? ¿Eres soldado del Señor? Entonces, si quieres agradarle, no puedes, no debes enredarte en los negocios de la vida. Tienes que preocuparte de ser fiel acometiendo los negocios de tu Padre. Lo mismo que Jesús contestó a sus padres. ¿Dónde me vais a encontrar? Si no, al servicio del Señor. Y cuando tú te metes ahí, la gente ya te conoce. Dice, no, este lo vamos a encontrar en la iglesia, seguro. ¿Por qué será? Y si no está en la iglesia, en hasta algún cometido, en alguna cometida, o cometido, perdona, que Dios le encargaría. Y ahí lo vamos a encontrar. Así que, hermanos, tú que eres llamado por Dios, no hay lugar a duda en mi corazón de que Dios te ha llamado. Y Dios ha puesto su presencia y su espíritu sobre ti. No hay lugar a duda. Entonces, ¿estás en los negocios de tu Padre? ¿O estás en los negocios de la vida? Hemos visto el teatro. Hasta yate, jacuzzi. La piña colada. Nada, si tú haces piña no hay problema, tú me invitas, tomamos todos un vaso de piña, no pasa nada. No pasa nada. Pero ¿en qué negocios estamos? Vale, pues eso es un poco la introducción. La palabra ministerio significa diaconía y diaconía significa cumplir fielmente un acometido, un servicio. ¿Cuál es tu acometido? Tú te has dado de alta con Dios diciendo, Señor, heme aquí, encárgame algo. Tú te has dado de alta con el pastor, pastor, quiero que cuentes conmigo, dame algún encargo. Aleluya. Volviendo a Jesús y a los ministerios o las diaconías, los servicios que Jesús, repito el título de la enseñanza, ¿qué ministerio tienes? ¿Cuál estuvo Jesucristo? Porque tu ministerio es alguna de las cosas que Jesús ha hecho. No hay en ese sentido nada nuevo bajo el cielo. No hace falta ir a descubrir la rueda otra vez o inventarnos un ministerio que no sea uno de los acometidos de Dios para su Hijo o para su iglesia. Muy bien. ¿Qué ministerio tuvo Jesús? Principalmente Juan 18:37. No los doy en un orden específico, pero vamos a ver los ministerios en los cuales el Señor se movió. Y hoy saldremos de aquí sabiendo que Cristo te llama a uno de estos.
Juan 18, 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Sabemos que Jesús es la verdad y sabemos que el reino de Dios se basa en la verdad. El reino de las tinieblas se identifica por las mentiras. Jesús dice que Él ha nacido con el propósito de hablar de la verdad y de enseñar la verdad y de dar testimonio a la verdad, así que tú también. Es tu ministerio. Nunca te acobardes de decir la verdad y tampoco te quedes corto en aprender la verdad, porque más verdad tengas en ti, más podrás dar testimonio a la verdad. Y más la verdad obra en ti, más tu testimonio será, yo era así, Dios ha hecho esto en mi vida. Jesús vino a salvar. Eso fue su diaconía también. Fue su ministerio. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Jesús no ha venido para condenar. Quítense de la cabeza cualquier pensamiento sinónimo de que Dios te condena, de que Dios no te quiere perdonar. Falso. Jesús, Dios, no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que Cristo ha venido a salvarte. Y repito que no le caen los anillos a la hora de limpiar nuestros pecados. Aprendamos de este ministerio. Porque tú también te vas a enfrentar con algunos pecadillos de algunas personas que te rodean. Tú también vas a ver personas que son insoportables. Puede ser que más cerca, menos cerca de ti, pero a los cuales Dios también te está llamando. ¿Y cómo uno entra frente a un enemigo para salvarlo? Jesús lo hizo muchas veces, con mucho amor, con paciencia y con oración. Podemos vencer las más grandes barreras. Así que un llamado principal de Jesucristo, para no decir el más importante, pero vamos, que no se puede salvar sin tener la verdad, fue de venir a salvar. Eso también es tu ministerio. No en que tú vayas a morir por las personas, pero probablemente sí vayas a morir a ti mismo. Eso sí, tú vas a morir a ti mismo para poder llevar el Evangelio a alguien, para aguantar los sinsentidos, las bofetadas, las palabrotas que te tiran, mientras tú los vas conquistando al amor de Dios. En ese sentido, sí, damos nuestra vida por el Evangelio y por las personas. Podríamos decir así, a mí no me importa tu vida, apáñate. Si no quieres creer, pues no creas. Se puede decir esto, pero Cristo se acercaba, se hizo cercano, fue amigo de pecadores, se comía con ellos, fue tachado por tener amigos, por ser amigo de pecadores. Entonces, en este ministerio de salvar a las personas, hay un lugar donde tú también te vas a un poco ensuciar. No es que te vas a ensuciar el alma, porque para eso habría que pecar, pero va a estar en contacto con personas o con circunstancias que son muy desagradables. Cristo vino para salvar. Tercer lugar, Cristo vino para servir. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. A veces vemos
ministros de Dios. Que quieren o que se ponen en un lugar donde la gente le tiene que servir. Gente que dicen, hoy aquí alguien me tiene que pagar el Mercedes. Aquí hay unas cuantas personas que tienen los cheques para que yo, el siervo de Dios, tenga ese coche que Él me ha prometido. Esta mañana antes de venir al culto, Dios me habló. Hoy aquí tu coche está. Es muy fácil de engañar. ¿Tú has escuchado gente hablando así? Yo los he escuchado. Yo les he escuchado. Yo doy gracias por mis hermanos africanos. Muchísimas gracias y por la humildad que tienen y el amor que tienen y el profundo respeto que tienen a su pastor o a sus líderes. Eso es así. Y a todos los ancianos de la sociedad. Ellos respetan profundamente. A cualquiera que es un poquito mayor que ellos, lo llaman papá, lo llaman mamá y lo respetan profundamente. Y por ello, pues yo no puedo llegar a la iglesia sin que uno de ellos se me acerque, me quite la Biblia que estoy llevando al brazo, me quite cualquier bolso que tengo y ellos no quieren que lleve ningún bolso. Yo me siento mal, porque yo no quiero que me sirvan. Y yo los bendigo porque lo hacen con un corazón sincero, ¿no? Pero Cristo no ha venido y nosotros tampoco estamos aquí para que nos sirvan, pero para servir. ¿Tú quieres preparación al ministerio? Pues habrá que entender la palabra ministerio para empezar, ¿no? Diaconía. Ser fiel, desarrollando un acometido para Dios. Gloria al Señor. Cristo ha venido para dar testimonio a la verdad, para salvar, para servir. Y aquí también tenemos un parámetro muy importante. Dice para deshacer las obras del diablo. Eso está primera de Juan 3:8. Nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer. Y me gusta las obras del diablo. Y me gusta esta palabra deshacer, porque la obra del diablo muchas veces es como una tela que ha tejido el enemigo en la mente, en los corazones, formando cadenas, cuerdas que están tejidas. Y cada vez que los años pasan y cada vez que pues se van haciendo más gruesas y más gordas las cadenas del enemigo. Y cuando Dios te envía a una persona así, hay que empezar a deshacer, con la ayuda de la persona, obviamente. Pero la persona no entiende y no sabe por dónde están los cabos. Para esta persona que está saliendo del mundo y saliendo del dominio del diablo, todos los cabos tienen el mismo color, todos los hilos, la pelota de lana es imposible y paciencia poca. Entonces ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, que ve el color de cada hilo, de cada cadena, de cada tejido trenzado, tú eres llamado a deshacer las obras del diablo. Tú quieres un acometido de Dios, eso es parte, y mi oración al principio es que Dios hable esta tarde y te llame la atención con alguno de los ministerios de Jesús y que te puedas apuntar. Y bienaventurado eres si te quieres apuntar a todos o si te llaman todos la atención. Gloria al Señor. Hay tiempo, si Dios te lo concede, obviamente, hay tiempo para que puedas desarrollar, aprender, porque claro, hay que aprender un poco también para poder. Y entonces tú también vas a ser una herramienta de Dios y vas a ser un útil de Dios, vas a ser una mano, vas a cumplir tu ministerio, cumplir tu diaconía. Repito, una persona tiene más que una área.
Uno puede ser fuerte en 3, 4, 5 áreas en su vida y después hay otras áreas que se sienten menos fuerte, pero también Dios te capacita y te permite y te llama a que seas fiel en esta diaconía, en esta ministración. Sanidad física. Jesús vino también a salvar de esta manera. Al ponerse el sol, Lucas 4:40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermano, una de las características del fin de los tiempos es que las personas vienen bien destrozadas y bien confundidas y bien metidas en el saco del enemigo, pero por el amor de Dios y la gracia de Dios salen del saco. Y ahora tú y yo, la iglesia, los que arropamos a los que Dios acaba de salvar, tenemos que ser herramienta del Señor. Liberación, Mateo 8:16. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. A Jesús les traían los enfermos y a Jesús lo traían los endemoniados. Otra área, otro ministerio de Jesús, otro acometido, desarmar el tinglado que el enemigo ha montado en la cabeza, en la mente de las personas, y si hay opresión específica o si hay posesión, liberar a la persona. Jesús lo dijo de un versículo que conocéis todos muy bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque esto se hace mediante el Espíritu. Y la diaconía del Espíritu es capacitarte a hacer ese trabajo, por cuanto Dios nos unge para dar buenas nuevas a los pobres. Esto entra dentro del capítulo de salvar. Tienes que ir a predicar la palabra. ¿Quieres un llamado? ¿Quieres un gran llamado? Predica, empieza. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Ahí hablamos de la sanidad emocional. Personas que le duelen el corazón, tanto que le duelen que ya no saben cómo vivir o cómo reaccionar. Pueden tener crisis de ansiedad, porque el bucle de sufrimiento es inaguantable. No hay forma de salir de este bucle. Y entonces trae consecuencias el estar quebrantado de corazón. Depresiones, ansiedades, usos de drogas, autolesiones y cuántas cosas más. Son simplemente frutos de un árbol cuyas raíces están en el corazón roto y que no hay manera. Otro ministerio, lo hemos dicho ya, pregonar libertad a los cautivos. Eso es la liberación. Un cautivo es alguien que ha caído cautivo a voluntad de él. Primera de Timoteo 6, Pablo habla de esto, ¿no? Cuando la persona ha caído cautiva a la voluntad del diablo. ¿Cómo salimos de esto? Ni los psicólogos ni los psiquiatras entienden de las cadenas y de las ataduras del enemigo. Ellos procuran aliviar los síntomas y muchas veces a base de pastillas, que basta leer los efectos secundarios de dichas pastillas para ver que no son la solución. Vista a los ciegos. Esta palabra significa la sanidad física de un ciego físico, pero también vista a los que son ciegos espirituales, que no ven nada,
No entienden de Dios, no entienden de los demonios, no entienden de la verdad y no entienden de la mentira. Todo igual. Igualdad Buda, igualdad Mahoma, igualdad Jesucristo, igualdad todo. Muchas tinieblas. No los podemos condenar a ellos, porque nos dice la palabra que es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los que no creen. Entonces necesitarán un amigo, a alguien que se acerca a ellos y que poco a poco le va dando la verdad para que si la creen, se va a abrir los ojos. Y cuando se acercan al Señor, el Señor va quitando la venda. Poner en libertad a los oprimidos, eso también es dentro del capítulo de la liberación, la opresión. Uno puede estar oprimido por el diablo o puede estar cautivo por el diablo. Son dos cosas distintas y necesitamos liberar los oprimidos y los cautivos. Y a predicar el año agradable del Señor. Esto habla. El año agradable del Señor es este periodo de gracia que Dios nos ha dado. Y me gusta pensar que el pueblo de Dios, el propio Jesús, era profeta y todo el pueblo de Dios también es profético cuando pronuncia la palabra de Dios en fe de cosas que todavía no están, pero que uno cree y que uno va avanzando hacia estas cosas. Así que hemos dado hasta ahora unos 7, 8 ejemplos de áreas de servicio. Me gustaría terminar con los 5 dones ministeriales a los cuales algunas personas están llamadas, pero también fueron cumplidos de Jesucristo, también fueron diaconía de Jesús. Por ejemplo, hablamos del ministerio apostólico. Hebreo 3:1 nos habla de Jesucristo como apóstol. Hebreo 3:1, hablando del ministerio apostólico, la palabra apóstol significa un enviado. Pablo era enviado, habitualmente a tierras vírgenes que no tenían el evangelio. Es un mensajero, pero un enviado. Entonces, Hebreo 3:1 nos dice: tantos hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los 5 dones ministeriales que los da Cristo a su iglesia son dones que operaban en Jesucristo. Y ahí tenemos el versículo del apóstol. Profeta. ¿Era Jesús profeta? Pues lo dicen los musulmanes, pero ¿qué dice tu Biblia? Deuteronomios 18:18, Dios dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, un profeta como tú, Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y a cualquiera que no oyere mis palabras que él, este profeta, hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Vale? Ahí está Dios apuntando proféticamente al ministerio profético de Jesús. Jesús dio muchísimas profecías. Todo Mateo 24, Marcos 13, profecías de tiempos venideros. ¿Vale? Y Jesús hablaba a sus discípulos así también. Entonces, Jesús era o es el apóstol de nuestra fe, es profeta también, y por eso Él delega el don ministerial, profético, sobre ciertos hermanos. Eso no es de confundir con el don de la profecía, el don del Espíritu Santo. Los ministerios los da Jesucristo y los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. No se deben confundir, son cosas totalmente distintas. Bien, pues
Me gustaría decir, el profeta, ¿cómo se va a manifestar ese don profético en todas nuestras vidas? ¿Vale? Son mensajes que Dios nos da que habitualmente ponen en énfasis el arrepentimiento y la santidad. Un profeta llama al arrepentimiento y llama a la santidad. Jesucristo lo hizo. Juan el Bautista estaba haciendo esto. Y sus audiencias suelen ser el pueblo de Dios. Porque los creyentes de la iglesia, todos, solemos tener el hábito de mezclar nuestra fe con la mundanalidad. Es un defecto que todos tenemos, que en un momento dado queremos mezclar el yate con el culto del domingo. ¿Vale? Así que Dios envía mensajeros, voceros, profetas que llaman al arrepentimiento y a la santidad y a un corazón limpio y entregado a Dios. La iglesia necesita ese tipo de predicadores que dirán la verdad en amor y que hablarán a una iglesia tibia o incluso muriendo, de manera a devolver los corazones hacia Dios, que se giren otra vez al Dios Santo, que haya reformas en la iglesia y que la iglesia sea otra vez basada en la palabra del Señor y no solamente en la mitad de la palabra. El evangelista es el tercer don ministerial. Nos dice que Jesús, Marcos 2:17, Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El evangelista busca a los pecadores. Y Jesús dice aquí, yo he venido a llamar a pecadores. O también dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelista busca el perdido. ¿Es un llamado tuyo? Todos estamos llamados a esto. ¿Cuál es tu llamado? Buscar los perdidos. El evangelista busca a la oveja perdida. El evangelista llama a las personas al arrepentimiento y a los pies de Cristo. El evangelista busca reconciliar las personas con Dios. Los que obran en el ministerio de evangelista también tendrán dones del Espíritu Santo que van y que acompañan el don del evangelista, los dones de sanidad, por ejemplo. El corazón del evangelista ministra primeramente no a los de la iglesia, sino a los del fuera, a los que no conocen a Jesús, a los que están en pecado, a los que están sufriendo. Y el evangelista los ve llegando a los pies de Cristo. Normalmente en el mensaje del evangelista se enfatiza mucho el amor de Dios que los está llamando y para que sean sanados físicamente. Un evangelista quiere amar a los que no tienen amor, a los que han sido rechazados por la sociedad. Y la iglesia obviamente necesita operar en este ámbito. Pastor, Jesús era un pastor, el ministerio pastoral. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El pastor, el corazón de pastor, tiene compasión, porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. El pastor hace un trabajo de estar trayendo a Dios a las personas, de estar sensible a sus necesidades, de poder escuchar y de poder en todo ese proceso poner su vida
para que otros escuchen, para que otros puedan acercarse al Señor y fortalecerse en el Señor. Muchas veces los creyentes son orgullosos o son tercos y cometen errores, no están dispuestos a rendir cuenta, no son enseñables. Estamos hablando de personas que llegan del mundo, ¿no? Que se acaban de convertir. Entonces, llevan todas estas cosas todavía. Entonces, el pastor, pues, con mucha paciencia, otra vez un poco de paciencia, otra vez un poco de paciencia, con amor, esperando, orando a Dios, Señor, ayúdale a ver, permítale que avancen, abre sus ojos espirituales, porque mientras los ojos espirituales no están abiertos, pues nada tiene sentido. Y cuando los ojos se abren, a veces los peligros para las ovejas vienen de los falsos evangelios, y hoy en día hay muchos. Entonces los peligros vienen del propio corazón del creyente o vienen de fuera. Cuidado con internet, cuidado, conozca tu iglesia, conozca su fundador, mira y juzga a la persona por sus frutos. Aquí tenemos a Daniel del Vecchio, 88 años, 60 y pico de años en el ministerio, testimonio, enseñanza, 18 libros o no sé cuántos libros de todo tipo para equipar a los siervos de Dios para la obra del ministerio. Así que Dios también te da un corazón de pastor. No hace falta que tengas el título para que cuides de alguien, para que te preocupes por alguien, para que tengas compasión de alguien. Eso es el ministerio pastoral del Señor que Él deposa sobre ti, sobre todos nosotros. El ministerio pastoral que ostento yo, pues también es un ministerio de responsabilidad a nivel de la doctrina, de lo que se enseña, del buen orden dentro de la iglesia. Pero el corazón del pastor, pues el Señor lo reparte también entre todos para que todos hagamos. Jesús también era maestro. Ese es el quinto don ministerial. Juan 3:2, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, Marcos 4:2, la doctrina de Jesucristo, los fundamentos de la doctrina de Jesucristo, el libro. Lucas 19:47, y enseñaba cada día en el templo. Mira, Jesús todos los días enseñaba. Así que terminamos, porque ya estamos cansados, son las 9, pero ya hemos terminado. Y hoy hemos visto un abanico de los ministerios, de las diaconías de Jesucristo. ¿Cuál es tu ministerio? Yo, hasta que Dios me envíe con el billete de avión en el bolsillo para ir a a Cancún, prefiero. A Cancún. Yo no voy a hablar a mi vecino de aquí. Dios me envía a Cancún, me ha dicho. Y hay personas que quieren ser misioneros allá y no son misioneros acá. Pues si no eres fiel acá con lo poco, ¿cómo vas a ser fiel allá con lo mucho? Así que, ¿cuál es tu ministerio? Si por la cansancio, el día, si por la rapidez de la enseñanza se te ha escapado algunos de los puntos, vuelve a escuchar la grabación y ahí tiene un abanico de varios puntos que representan los ministerios de Jesucristo. Tú estás siendo llamado ahí. No busques por los cerros de Úbeda.
que te puedes perder entre Pinto y Valdemoro. Aquí tienes la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Gracias por abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes. Incluso gracias por hablarnos. Señor, esta tarde tú nos has hablado. Nos has dicho cuál era nuestro ministerio. Lo hemos escuchado. A lo mejor ya lo sabíamos. Lo intuíamos. A lo mejor ya hemos empezado a levantarnos y a andar en ello. O a lo mejor todavía estamos sentados en los bancos sin servirte a ti. Padre, sea cual sea nuestra situación, yo sé que tú nos estás llamando. Llamando a predicar, llamando a sanar, llamando a libertar, llamando a deshacer las obras del diablo. Llamado, Señor, a dar testimonio a la verdad. Llamados a la diaconía, al servicio. Señor, ayúdanos a crecer en fe, crecer en nuestra relación contigo, a poder alcanzar, Señor, yo quiero y creo y alcanzo por fe todo por lo cual tú me has alcanzado. Señor, ayúdame a crecer, a levantarme, a extender mis manos hacia la meta que tú tienes para mi vida, Señor. Ay de mí si me quedo sin fruto, ay de mí si me quedo sin servir, ay de mí si estoy ocupado en los negocios de esta vida en vez de los negocios tuyos. Señor, me levanto en fe y quiero alcanzar, ayúdame. Dame la fe, Señor, que me sostendrá en cada paso adelante hacia la meta que tú tienes. Enséñame cómo te puedo servir hoy, cómo puedo ser fiel en lo poco, para alcanzar lo mucho, Señor, para que mi vida sea de verdad para tu gloria, porque tú me creaste para alabanza de tu gloria, y yo he de servir para alabarte, y que lo que haga y diga sea de alabanza y de gloria a tu nombre. Aleluya. Señor, yo quiero ser de estos que cantan tus alabanzas, que hablan tu verdad, que sirven a su generación, deshaciendo las obras que el enemigo viene tejiendo en la mente y los corazones. Señor, úsanos con los dones de sanidad, que no tengamos duda de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Señor, te alabamos y te glorificamos. Bendice a tu pueblo y sella estas palabras, Señor, que viajen por el internet y alcancen a cada corazón, fortaleciendo y afianzando a cada uno cuyo corazón está dispuesto para ti. En el nombre precioso y para la honra de Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.